pues. Empezamos la grabación, entonces vamos nuevamente a compartir. Fíjense que antes de entrar a VAP, otra de las normas, vamos a empezar con Global Gap, que alrededor de 123 países están certificadas con Global Gap. De hecho, esta es una entidad que tiene su ente certificador en Polonia. Y anteriormente pues tenía otras siglas y luego se denomina ahora como Global Gap. Esta certificación tiene la descripción de tener alrededor de unos 66 requisitos de gestión ambiental y 56 de inocuidad alimentaria. Entonces, Eh, hay algunas similitudes que se encuentran y traslapan algunos de esos requisitos o estándares. Como pueden ver, les menciono ASC y VAP, que ya habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, aquí Global Gap hace mucho énfasis en lo concerniente a la fabricación de alimentos, ¿verdad? Desde el criadero, el engorde, crecimiento, cosecha, post cosecha y cadena de custodia. O sea que tiene un enfoque integral, ¿verdad? De la cultura. Y tiene mucho que ver con la responsabilidad también ambiental sobre el uso del agua. O sea que al certificarse, pues tienen que haber muchas medidas o mecanismos de control sobre el agua, sobre, no sé si recuerdan muy bien el estrés, bienestar animal que hablaba la ingeniera Ani, ¿se recuerdan? En la explicación, los del grupo del viernes 17, que por cierto ya está la presentación en su aula. Sí, Muy bien, Eric. Sí, entonces efectivamente esta norma, ¿verdad? Que está alrededor de 123 países, ¿verdad? Tiene esa particularidad, ¿verdad? De tener una cantidad de requisitos que están relacionados con la gestión ambiental y con inocuidad alimentaria. Entonces, por eso es el traslape con muchas de las normas anteriores, como ACC y VAP. Pero aquí una particularidad muy importante es que empieza desde el inicio con el engorde, crecimiento, cosecha, post cosecha y cadena de custodia, ¿verdad? Y ve la producción de la cultura de una manera integral, o sea, no aislada, ¿verdad? O sea, integral está hablando de todo el proceso de producción, ¿verdad? Todo incluido, ¿verdad? El bienestar animal, que no se estrese, como decía la ingeniera Ani, y todos los aspectos que tengan que ver con inocuidad y gestión ambiental. Entonces, tiene muchos elementos que van a traslaparse con las anteriores, ¿verdad? No hemos hablado de VAP, pero sí de ASC. Antes de pasar a Natural, me gustaría mencionar un poquito, porque vamos a entrar a Global Gap, a mencionar, no vamos a entrar directamente a esta porque quiero que veamos mejor, más ampliamente qué es Global Gap y comentarles, ¿verdad? Que esta norma en sí, ¿verdad? No solamente la podemos encontrar en todas las áreas, ¿verdad? De la cadena de custodia, sino que también tiene aspectos muy críticos y muy importantes como tal, ¿verdad? Entonces vamos a procurar mostrarles una de las páginas que yo les recomiendo que puedan ingresar y que es muy conocida y vamos a verlo antes de poder seguir conversando del mismo. Entonces vamos a ver aquí, permitan. Am, ¿Logran ver? ¿Logran apreciar? sí, ¿Jóvenes? sí, vale. Sí, 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 muy sí, bien.
Entonces aquí ustedes pueden ver que este es uno de los organismos, ¿verdad? Encargados, ¿verdad? De la certificación, como les decía, la entidad que aglutina todos estos, este grupo. Tiene problemas, Roberto, con la conectividad. Ya como 4 veces que lo estoy tratando de conectar. Entonces, ellos eh, tienen sus propias entidades, ¿verdad? Porque es bien importante que ustedes sepan que estas entidades certificadoras, ¿verdad? Tienen muchos países que se certifican, ¿verdad? Porque ustedes saben muy bien que son los países los que solicitan em, ciertos aspectos específicos del producto, ¿verdad? Entonces, muchos países se adhieren o se certifican, ¿verdad? Y eso les permite a ellos, pues, hacer eh, las valoraciones para certificarse la empresa sobre inocuidad. Quiero decirles que Global Gap no solamente abarca el aspecto para camarones, peces, sino que todo tipo de alimentos, ¿verdad? De frutas, verduras, o sea que tiene una amplia gama, ¿verdad? Pero lo más importante es que una característica que no deben olvidar de Global Gap es que se enfoca en la cadena de custodia, ¿verdad? Y es bien interesante porque va todo de una forma integral, ¿verdad? Necesitando el propósito, pero obviamente dirigido hacia los productores. Entonces, un poco para que ustedes vean, está disponible, como les decía, para verduras, frutas, obviamente para cultivos, pero también para ganadería y para la acuacultura. O sea que Global Gap es bien amplia, ¿verdad? Y fue transformándose, ¿verdad? En el compromiso, pero obviamente son buenas prácticas, ¿verdad? Agrícolas. Y buenas prácticas en el logro tanto para minoristas, compradores y grandes, ¿verdad? Mayoristas, ¿verdad? En este sentido. Entonces, son los aspectos en los cuales ellos certifican, tiene que ver con la cadena de custodia, que es uno de los estándares de mayor diferenciación de la norma. Tiene que ver con la producción animal, con el cultivo, con la fabricación misma de los alimentos para los animales, o sea, que proveen, ¿verdad? Eso puede ser, por ejemplo, el alimento que se le da al camarón, el transporte, ¿verdad? Y el material de reproducción vegetal, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver que ellos tienen varios componentes, ¿verdad? Para poder desarrollar y certificarse en esta norma. También, como pueden ver aquí, son algunos de los vínculos, ¿verdad? Que están relacionados con la misma norma, cómo responden a las necesidades cambiantes, ¿verdad? Y los beneficios. Y obviamente diseñados en el proceso de trazabilidad, pero también hay procesos que tienen que ver con las auditorías, ¿verdad? Con las redes, con los organismos involucrados y con todo lo que tiene que ver con el beneficio en sí de Global Gap, porque no es solamente certificarse, sino que cuáles son los beneficios que trae la certificación misma, ¿verdad? Como tal. ¿Verdad? Que obviamente lo puede pedir un país específicamente, ¿verdad? O un segmento o un cliente específicamente. Entonces, va a depender de los beneficios que esto le va a traer. Como pueden ver, el sistema es único y de clase mundial. Y obviamente va a asegurar la confianza, la certificación y el desempeño mismo de las auditorías. Entonces, está en continuo desarrollo, ¿verdad? Pero la adaptación está desarrollada en el consumidor y en los mercados. O sea que en eso se basa en sí Global Gap, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para poder mencionar un poco más sobre Global Gap? Vamos a irnos a la presentación que tenemos en el aula virtual.
para que ustedes tengan bien clarito toda esta parte. Entonces ustedes pueden irse, no sé si logran ver esta parte, Arnold, Wilmer, Jocelyn. Sí, Doc. Sí, muy bien. Entonces, aquí están las sesiones sincrónicas. Aquí están la del 17. Me hace falta la última, creo que fue el jueves. Pero esta es la de la empacadora, miren. Y aquí están las explicaciones de las grabaciones del miércoles. Me hace falta del jueves, que esa ya se las ya la tengo convertida en YouTube y solo se las tengo que poner el enlace. Pero estoy haciendo énfasis en esto porque yo les hice la pregunta el viernes y al parecer no habían entrado ni siquiera al aula. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, parte de las explicaciones que tienen que ver del video de Global Gap. Yo he estado explicando las normas que van a entrar en el examen, pero ustedes pueden escuchar este video también que da algunos elementos importantes. Aquí está lo del recorrido virtual que también están, miren. ¿Lograron ver? Eric, Brittany. Sí, Muy bien. Entonces, ustedes solo tienen que ingresar y ahí obtienen cada uno de los enlaces. Entonces, vamos a ir acá a la parte. Espérenme. No, 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 este no. Permítanme. Este no. Es este. El video de contenido a evaluar. Aquí está, miren. Aquí, por ejemplo, les dice que es BRC. Miren. Y ella les explica de una manera muy resumida lo que yo también les estoy brindando, ¿verdad? Pero ustedes obviamente en el examen deben hacer énfasis a lo que su profesora les explica, ¿verdad? Entonces, pero eso no significa que ustedes no van a ver este video, que aquí está, ve resumido, ¿verdad? Que aquí la ingeniera lo da bien resumido, pero su profesora les amplía, ¿verdad? Y aquí están los otros videitos, el de BRC que vimos el jueves, y aquí está el de Global Gap, ¿verdad? Que es muy importante que también lo vean y que vean que este tiene la particularidad como certificación que no solamente está para la acuacultura, ¿verdad? Que está para la ganadería y está para cultivos, además de que está diferenciado por la cadena de custodia. Entonces, esos aspectos son importantes y determinan la diferenciación, ¿verdad? Aunque se traslapa, ¿verdad? Con BRC. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes. Recuerden que el examen lo tenemos el miércoles. ¿Se recuerdan? Sí. Muy bien. Entonces, yo quería comentarles sobre el examen porque eso me preguntaron sus compañeros. El examen, tenemos la disposición de la jefatura de que se pueden hacer virtuales para que no nos detengamos. Entonces, el examen sería en la misma fecha, pero de manera virtual a la hora de la clase. Y recuerden que ustedes tienen, solo tengo que ver lo de la planificación aquí. Am, permítanme, solo voy a hacer algo rápido aquí para que podamos ver eso. Déjenme un momentito porque ya les muestro. Ajá, entonces, en la planificación,
En la planificación se tiene el miércoles 22 de marzo y el examen cuesta 15 puntos, ¿verdad? Si se dan cuenta, son 15 puntos. Entonces, al hacer el examen, ustedes, ¿verdad? Al hacer el examen, eh, tendríamos en cuenta, tendríamos en cuenta que el examen costaría 15 puntos, pero cada pregunta sería 1 minuto. Son de verdadero y falso. Entonces ustedes tienen que conectarse a las 11 porque a las 11:20 va a cerrar. Van a tener 15 minutos para responder y 5 para revisar, pero no para retroceder. Entonces, y no tienen segundas oportunidades. Entonces yo sugiero que hagan lo posible por contar con buena conectividad. Lo digo porque, vaya, por ejemplo, ahorita Luis Fernando, Roberto han tenido problemas con la conectividad y no sé si me escuchan, Roberto, Luis Fernando. Entonces es importante que estén en un lugar que Sí, la tengan estamos escuchando. sí, tengan buena conectividad para que no vayan a tener problemas, ¿verdad? Yo voy a estar al tanto cuando estén haciendo su examen, ¿verdad? Pero igual ustedes tienen que estar seguros de dónde lo están haciendo. Procuren no hacerlo en un dispositivo, sino que háganlo desde una computadora para que no tengan ningún problema, porque normalmente cuando hacen en dispositivo cualquier situación ocurre, ¿verdad? La conexión, ¿verdad? O se va la energía, que hay algunas situaciones ocurre, ¿verdad? Pero el examen quedaría el miércoles. Yo les pregunto porque les hago la consulta, ¿cómo estamos para el miércoles? Hasta donde lleguemos hoy, entraría en el examen. Solo ampliaría mañana los aspectos que tienen que ver con Global Gap y BRC y BAP, nada más. Entonces, por eso les hago la pregunta. Jóvenes, ¿me están escuchando? ¿O están aquí? ¿O estoy sola hablando? Sí, doctora. Está Ajá. bien para el miércoles. Bueno, muy bien. Ahora, es bien importante que todos tienen que estar conectados al mismo tiempo, ¿verdad? No va a ser que unos primero y otros después, ¿verdad? Tienen todos que conectarse a la hora del examen, ¿verdad? Entonces, por favor, ahorita Kevin hasta ahora en este momento se unió, ¿verdad? Entonces, son las 11:25. Entonces, es importante que ustedes sepan que a las 11 va a arrancar el examen y a las 11:20 cierra, pero a las 11:15 es que en realidad cierra. 5 minutos es solo para revisión y que puedan enviar ustedes el examen. Entonces, es bien importante que todos estén a la hora puntual del inicio del examen. ¿Estamos claros? Brittany, Eric, Josué, Sí, Doctora, ¿sí? Sí, estamos claros. Ujú. sí, sí. solo va a Bueno, ser verdadero y falso. van a ser verdadero y falso y tal vez les sale una que otra de respuesta única, pero nada más. Pero doctora, Ujú. un minuto solo nos da para leerla y analizar un poco. ¿Y por qué Un son de minuto es análisis? rápido. Sí, pero no son tan Una media difíciles. hora por lo menos, doctora. No, no. Es más, fíjense que los de la DGT nos han dicho a nosotros que solo les demos 1 minuto, porque el problema es que se copian y chepean. Y como la universidad no tiene un sistema para evitar esto, entonces lo ideal es en 1 minuto. Ustedes tienen 1 minuto si las preguntas son sencillas. O Pero sea, Doctora, igual, pero eso no les va a dar tiempo de estar abriendo diapositivas ni estar abriendo otras cosas. Eso les supongo va a que dar tiempo de concentrarse de la pregunta, igual ¿verdad? se doctora, necesita analizarla, doctora. No, solo un Sí, minuto claro, van a claro. tener y van a ver que son sencillas. Van a quedarse ustedes más bien tranquilos. No se doctora, preocupen, no se preocupen en el tiempo. Preocúpense por el análisis, por comprender ahorita. No es tanto el tiempo, es si ustedes comprenden. Por ejemplo, yo les doy las palabras claves. Vaya, yo les dije cuál es la diferencia entre Global Gap y las otras, ACC y BRC. Les dije que es la cadena de custodia, que tiene estos elementos. ¿Qué pasa con el sistema de gestión ambiental? ¿Cuáles son los elementos? Ustedes
O sea, no van a tener problemas. Si ustedes han venido estudiando, no van a tener problemas. Es la inseguridad y la falta de confianza la que tienen, ¿verdad? Entonces, mejor concéntrense. Por eso les estoy preguntando si están para el miércoles ya listos, porque lo que yo percibo es que no están listos y por eso tienen ese temor y esa inseguridad. Y yo les voy a decir algo, muchos profesores solo les dan 1 minuto para responder. Es más, los exámenes de biología general son de 1 minuto. Así que pueden hacerlo. Y no son preguntas capciosas, son preguntas solamente verdadero o falso. Ustedes lo piensan en 1 minuto, rápido lo van a responder. Pero si se sienten inseguros, con poca confianza en ustedes mismos, obvio que no van a poder responder correctamente. Pero se trata de tener confianza en ustedes. Bueno, entonces, como yo siempre voy a hacer un repaso mañana, dando énfasis en las últimas y algunos elementos que ustedes quieren, entonces les va a ser fácil. Lo que yo sí les sugiero, porque a veces el tiempo no es solamente el problema es se va la luz o se va la conectividad o ustedes no se aseguran de una conectividad segura. Entonces yo les sugiero que desde ahorita vayan viendo la conectividad en donde están, ¿verdad? Y que con mucho tiempo me indiquen, ¿verdad? Me digan, profesora, fíjese que hubo un problema, tengo este problema, pero no a las 11 de la mañana, ¿verdad? Sino que antes, para que yo vea la forma como resuelvo. ¿Está claro? Sí, Jóvenes. Sí, doctora. Sí. Ujú. Entonces eso es. Así que dejen de tener miedo, aprendan a tener confianza en ustedes mismos. Dejen de sentirse inseguros. Sacaron muy buena nota en el primer examen, no sé por qué están con esos miedos. Esos miedos serían si hubieran tenido malos resultados. Y ustedes no tuvieron malos resultados. ¿Ya? Mañana sí, doctor, ahí nos hace como un resumen de todo, pues lo importante para estudiar que nos haga más fácil. Así es, sí. Eso es lo que vamos a hacer. Así que dejen de tener miedo. Aprendan a ser seguros de sí mismos. Ustedes son grandes, inteligentes. Imagínense que la ingeniera Annie quedó muy encantada con ustedes por sus preguntas. Así que dejen de estar pensando cosas negativas de ustedes. Bueno, muy bien. Entonces, volvemos. Miren qué interesante esta norma, ¿verdad? El Global Gap. Tiene gestión ambiental. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ver con los desechos, cómo van los desechos, cómo es el uso del agua también, ¿verdad? Además del bienestar animal, ¿verdad? También tiene que ver con toda la cadena de producción, o sea, no solamente un aspecto. Por ejemplo, hay una norma que ustedes se las mencionó la ingeniera Ani, ¿se acuerdan? La del laboratorio, para certificar los laboratorios. Entonces, eso les indica a ustedes que esta norma es bien amplia y por eso muchos países se han adherido a la misma norma, por esa amplitud, ¿verdad? Y por todos esos beneficios que tiene en sí la norma, ¿verdad? Además de que son aspectos bien importantes sobre las auditorías, ¿verdad? Ambientales que ellos hacen, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si recuerdan lo que estaban mencionando sobre el agua, ¿verdad? Que hacia dónde iba. En ese momento, la ingeniera Marcela no les amplió un poquito sobre eso. Va hacia unas lagunas de oxidación que está ahí mismo en San Lorenzo, no me acuerdo cuántos kilómetros está, y pasa por un proceso de depuración el agua para luego ser emanada como afluente hacia los esteros. Entonces, todo eso tiene que ver con la certificación de estas normas, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte de gestión ambiental, ¿verdad? Entonces, esta norma es muy importante en la acuacultura. De hecho, ambas empresas, tanto la Deli, ¿verdad? Sillón, como Granjas, el grupo de Granjas, en la empacadora San Lorenzo, tienen esta certificación. Entonces, quiero comentarles esto porque es importante. Entonces, ellos van viendo una producción y una agricultura responsable ambientalmente en la inocuidad, ¿verdad? Viendo esa responsabilidad. Ahora, quiero comentarles, voy a mencionarles un poquito sobre esta empresa. Miren que
muchas de las empresas que están en estos procesos, ¿verdad? Ellos también tienen que crear sus propios misiones, valores, visión, si se fijan, cuáles son, cómo abogan ellos para generar estos procesos, pero ¿por qué? Porque ellos para poder certificar y que una empresa se gane esta etiqueta, tiene que haber una serie de pasos, protocolos, ¿verdad? Para poder lograrlo. O sea, no es tan sencillo, joven, ¿verdad? Y obviamente tienen muchos aspectos que tienen que ver para la sintonía y la responsabilidad en el certificarse en la misma. Antes de que continuemos, estoy viendo aquí que solo está anotado Wilmer, Jocelyn, Brittany, Josué, Eric, Luis Fernando. No sé si hay alguien más que hace falta. Roberto creo que hace falta. Carlos. Para que se anoten ahí en el chat, por favor. Kevin, ajá, ya se anotó Kevin. Muy bien. Y se anoten los que hacen falta, por favor. Kaylin también hace falta. Muy bien, Kaylin. Entonces, volvamos. Vamos a ir a esta parte. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿Algún comentario? ¿Algo que se me haya escapado a mí? Arnold también hacía falta, es cierto. ¿Vieron los videos, verdad que ya están? Vamos a irnos a la segunda unidad. Vamos a irnos a la presentación para ponerla. Y vamos a hablar un poquito. Mañana yo les voy a dar un cuadro comparativo sobre las tres para que tengan claro en qué consiste en cada una y así no se vayan a confundir en el examen. Miren, jóvenes, a mí no me interesa que los jóvenes reprueben mi clase. Ese no es mi interés. Mi interés es que ustedes aprendan. Entonces, si mi interés es que aprendan, por eso hago todo lo que hace su profesora. Espérenme, que no sé por qué me está mostrando esto. Vamos a ver aquí. Por eso su profesora hace todo lo que hace con las clases para que ustedes puedan aprender el desarrollo en ese sentido. Bueno, entonces, no olviden, ¿verdad? Vamos aquí. Este es VAP, ya vamos a ir a VAP, pero antes de ir a VAP, lo que tenemos que tener bien claro es que los dos grandes componentes que tiene Global Gap son gestión ambiental e inocuidad alimentaria. Y que se centra en la cadena de custodia, ¿verdad? Y que tiene varios ámbitos de acción, que son ganadería, cultivos, que pueden ser desde frutas, verduras, ¿verdad? Agricultura y acuacultura, ¿verdad? Eso es lo que tienen que no olvidar, ¿verdad? Y que obviamente va a presentar similitudes con ASC y VAP. ¿Cuáles son esas similitudes? Entonces vamos a ir acá. Fíjense que VAP, ¿se logra ver, jóvenes? Sí. Muy bien. VAP también tiene que ver con buenas prácticas, ¿verdad? Y también abarca toda la cadena de producción. Y también tiene esta parte de responsabilidad ambiental, ¿verdad? Pero hace más énfasis en el bienestar animal. Por eso es que estaba diciendo la ingeniera Annie. En Global Gap lo menciona, pero esta da mayor énfasis en esta parte. Solo que VAP tiene una certificación que tiene como pilares de sustentabilidad, algo diferente, ¿verdad? Y aquí esta va a abarcar desde los laboratorios larvales hasta el empaque. Si ustedes ven en Global Gap, hay una cadena de custodia, ¿verdad? Pero donde en el ciclo enfatiza en algunas áreas, pero esta no. Esta va desde el laboratorio hasta el empaque.
Y obviamente esa cadena de producción con la granja que se está llevando a cabo. Por ejemplo, cuando se trae el animal o cómo se va a extraer y cómo debe de ir para el cliente, ¿se acuerdan la explicación que dio la ingeniera Ani, verdad? Para que no vaya estresado el animal. ¿Por qué? Porque VAP tiene que ver con el bienestar animal. Esa es la mayor diferencia, el bienestar animal, que el estrés del animal, ¿verdad? Tiene que ver con el procesamiento, tiene que ver con la granja, con los procesadores de alimentos, imagínense hasta esos detalles, pero ¿cuáles son esos pilares o 4 pilares de sustentabilidad? Fíjense, miren, tiene que ver con la inocuidad alimentaria. Ustedes ya fijaron que Global Gap, ¿con qué tiene que ver? Con gestión ambiental e inocuidad, pero aquí no. Aquí tiene que ver con inocuidad alimentaria, con salud y bienestar animal, con responsabilidad social y con responsabilidad ambiental. ¿Se fijan? Ahora entienden cuáles son esas diferencias, aunque se traslapan en algunas, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia. Aquí incluye otros componentes, ¿verdad? ¿Se fijan? ¿Ha quedado claro, Josué? Carlos, Sí, sí, doctora. Dilenia, Sí, Brittany. doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces estos pilares nos indican a nosotros clarito, de forma muy clara, que estos componentes van de la mano de VAP. Mientras que Global Gap nos habla solo de esos componentes de gestión ambiental e inocuidad, pero que abarca muchos rubros, muchos aspectos que tienen que ver con el mercado de fruta, verduras, ganadería, acuacultura, ¿verdad? Entonces es bien amplio, ¿verdad? Pero aquí no. Aquí está más en la certificación del bienestar animal, o sea que tiene que ver más con animales, ¿verdad? Entonces, y obviamente aquí ellos están verificando cómo hacen la extracción del animal y cómo lo trasladan también, ¿verdad? Y cuánto da esa garantía del momento de la necrosis, ¿verdad? De hecho, la ingeniera Ani me estaba mostrando cuando estábamos arreglando para la presentación el viernes, que ya tienen ustedes la presentación, estaba mostrándome unas imágenes de unos camarones que habían extraído y que ya tenían una coloración que ya no podía ir al cliente. Entonces lo separaban. Y eso ustedes se fijaron también cuando fueron a las áreas de organoléptica también, ¿verdad? Entonces, el certificarse en VAP tienen que tener todos esos elementos en claro para poder llevar en curso no solamente certificarse, sino mantener la certificación y cumplirle al cliente las exigencias, ¿verdad? Porque ya vieron que cada cliente tiene sus exigencias, ¿verdad? Es como que cuando vamos al aula, viniera Brittany y dice, no, yo quiero la clase de manera Zoom. Y diga Josué, no, yo la quiero presencial. Y diga Eric, no, mejor mándeme las clases por correo electrónico. ¿Se imaginan cuántos de ustedes pidiendo diferentes métodos, verdad? Para obtener el conocimiento. Entonces, eso mismo ocurre con estos clientes, para hacer una analogía. No sé si quedó claro, jóvenes. ¿Algún comentario, algo que vamos a dejarlos hasta ahí, hasta Global Gap y VAP? Con el propósito de que ustedes no se me vayan, obviamente entra BRC porque ya la vimos, ¿verdad? ASC, también ISO 9001, ¿verdad? Que se la explicamos. Ya las van contando cuántas son, ¿verdad? Y obviamente seguridad y salud ocupacional. ¿Volvemos a contarlas? Sistema de gestión de la calidad, seguridad y salud ocupacional 2, ¿verdad? Aquí van 2. 3, 4,
5 y 6. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Que son 6? Sí. Josué, Roberto, Dilenia, Carlos, Brittany, Eric, Kevin, Jocelyn, Kaylin. Sí. Muy bien. Bueno, Arnold está con nosotros y Wilmer, no les he hablado. ¿Sí? Bueno, Sí. muy bien. Entonces, ¿qué es? Yo les había dejado una tarea. ¿Se acuerdan la tarea que les dejé? A ver si se acuerdan cuál era la tarea. ¿Cuál fue la tareita que les dejé? ¿Cuál fue la tarea que les dejé, jóvenes? Porque yo sí me acuerdo. Yo les dejé como tarea que tenían que ver este videíto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mañana yo les voy a hacer un recorrido nuevamente, ¿verdad? Y voy a hacer énfasis en las distinciones de BRC, Global Gap y ASC, porque las otras están más que claras, ¿verdad? Entonces, las que pueden generar un poco de confusión son las últimas 3, pero las anteriores, ¿verdad? Ya esas las manejan un poco más, ¿verdad? BRC, Global Gap, ASC, perdón, BAP, BRC y Global Gap. Entonces, voy a hacer un cuadro donde les voy a dar algunos tips diferenciadores. Pero yo voy a presentar ese tip diferenciador si ustedes ven estos 2 videos y participan. Si no participan, yo voy a darles una pruebita en ese mismo momento con enlace de Google Doc para que lo contesten individualmente. Y yo no les haría entonces el repaso. O sea, ustedes tienen que poner de su parte porque yo les dejé de tarea esto, ¿se acuerdan? ¿Se recuerdan, Dilenia? Jocelyn, Kaylin, ¿se recuerdan que yo les dejé que este video lo tenían que ver? Sí, ¿se acuerdan? Bueno, Sí, doctora. muy bien. Entonces, para mañana, todos van a ver BRC y van a ver Global Gap. Van a hacer sus propias valoraciones, su propia síntesis, porque yo voy a hacer preguntas. Si ustedes responden todos, porque a todos les voy a preguntar, ¿verdad? Arnold, Eric, Carlos, Josué, Kevin, a todos les voy a preguntar. Entonces, si todos responden, entonces su profesora hace esa explicación. Si ustedes no responden, su profesora no les va a hacer la explicación. ¿Estamos claros? Chicos, Sí. Sí. bueno, porque ya con esto ustedes estudiando lo va a ser más fácil. Cuando vayan al examen, rápido van a contestar y a todos les va a ir muy bien, que eso es lo que yo quiero, pero tienen que poner de su parte, jóvenes. Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí y con el compromiso de que van a escuchar los 2 videitos que les acabo de mencionar. También no olviden este video. Miren, voy a volver porque ustedes tengo que hacerles énfasis. Miren, miren, este. Así que les recomiendo también que lo vayan viendo porque su profesora ahí tiene los videos ya subidos y les ha hecho las explicaciones, les ha dado el recorrido y les ha dado énfasis. Pero ustedes pueden ver también este video corto que hace una síntesis. Bueno, nos quedamos hasta aquí.